nosotros contamos en el hospital con un servicio de neumonología que tiene, digamos, un renombre porque es un hospital referente de estas patologías respiratorias, donde contamos, por supuesto, con un jefe de servicio que es el doctor Héctor Sale y un equipo de profesionales dentro del servicio, tanto médicos como enfermeros, que atienden a nuestros pacientes. Tenemos un servicio de atención de consultorios externos en donde se atiende en forma de demanda espontánea y con turnos programados a los pacientes que concurren, y tenemos también una doctora, la doctora Collante, referente del Programa Provincial de Tuberculosis, que también está a cargo de la Escuela de Pacientes y del aula de EPOC y cesación tabáquica de nuestro hospital. La tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa de larga historia, es una enfermedad muy vieja, de las viejas enfermedades, pero que uno cree que no existen, pero existe realmente, y que es producida por el bacilo de Koch. Es una enfermedad que se transmite de persona a persona. Existen diferentes tipos de tuberculosis. Una tuberculosis muy importante es la tuberculosis latente, que es la tuberculosis que el paciente ha tenido contacto con el bacilo de Koch, pero no está enfermo, o sea, no tiene síntomas y sus estudios complementarios son normales, que significa que el paciente no tiene lesiones en la radiografía ni en la tomografía, y la única forma de determinar si el paciente estuvo en contacto es con una PPD o intradermorreacción de Mantoux, que se considera positiva cuando mide por arriba de 9 a 10 milímetros en personas inmunocompetentes, o sea que tienen bien sus defensas, y en pacientes inmunodeprimidos más de 5 milímetros. Es muy importante esto, ¿por qué? Porque hay formas, en niños se debe hacer una profilaxis de la enfermedad, o sea, tratarla con un fármaco para evitar que se enfermen, y en pacientes de riesgo también, inmunocomprometidos, se hace profilaxis de la enfermedad para que la enfermedad no se despierte. O sea, ¿qué significa que la enfermedad no se despierte? Es como que el bacilo está dormido, y ante determinadas situaciones donde las defensas de nuestro sistema inmunológico bajan, situaciones de estrés, en personas oncológicas, insuficiencia renal crónica, diabetes, que es muy importante, los pacientes diabéticos, las defensas bajan y la enfermedad se despierta. Entonces el paciente puede tener síntomas. Y la otra tuberculosis es la tuberculosis activa, que es la tuberculosis ya del adulto, que es donde ya puede presentarse también en niños, por supuesto, pero es lo que llamamos nosotros tuberculosis activa. Que quede claro y la consigna de cuáles son los síntomas de la tuberculosis, tanto para los profesionales médicos como para las personas. Muchas veces los pacientes consultan varias veces y reiteradas veces a las guardias con tos crónica persistente. O sea, es un paciente que tiene una tos de más de 15 días de evolución persistente, que puede ser productiva o no, o sea, con flema o no. El paciente tiene pérdida de peso, otro síntoma muy importante de la tuberculosis. Comienzan a adelgazar, pierden peso, sudan, transpiran de noche, pueden tener fiebre vespertina, la fiebre de la tarde es muy común en el paciente con tuberculosis, y la expectoración con sangre. Muchas veces pueden estos pacientes tener hemóptisis. Es muy importante detectarla, la tuberculosis, precozmente. O sea, tenemos que tratar de, cuando el paciente comienza con los síntomas, tratar de diagnosticarla la enfermedad. Eso es muy, muy importante, o sea, no dejarla que la enfermedad avance. Cuanto más precozmente se diagnostica, que ya después vamos a hablar más adelante, las secuelas son menores. Entonces hay que tratar de diagnosticarla lo más precozmente posible. Al nacer tenemos una herramienta muy importante que es la vacuna, que es la BCG, que se pone, bien nace la persona y antes de salir del nosocomio ya sale vacunada. ¿Con qué objeto? Con el objeto de evitar desarrollar formas graves de tuberculosis o formas severas. En este caso, por ejemplo, en la infancia, evitar la meningitis tuberculosa, evitar las meningoencefalitis tuberculosa y las formas severas pulmonares, que son las tuberculosis miliares. Entonces, la vacunación en el recién nacido es una herramienta muy importante que está muy controlada, y en todas las maternidades nuestras está implementada todo el servicio de vacunación, con lo cual
digamos, ese niño ya va protegido de no desarrollar formas severas. Ya casos confirmados de tuberculosis, lo que se hace un estudio de los contactos, es decir, quienes viven con el caso índice de tuberculosis recientemente diagnosticado, y se evalúa. Si son niños pequeños, niños menores de 5 años, o si son pacientes adultos mayores o con comorbilidades, es decir, pacientes que están en tratamiento con corticoides, con inmunosupresores, que tienen problemas de colagenopatías, que son trasplantados, diabéticos, son pacientes de riesgo y con probabilidades de contagiarse de ese caso de tuberculosis que vive en esa casa. Entonces, en ese caso, sí, otra herramienta de prevención se llama la quimioprofilaxis, en la cual se administra una droga que se llama isoniazida durante un tiempo, se administra durante 3 meses y después se reevalúa y se va controlando periódicamente para ver, ¿no es cierto?, si es que desarrolla o no desarrolla la enfermedad ese contacto conviviente de un paciente con tuberculosis. Entonces, en los niños y en los adultos que tienen factores de riesgo, sí se aplica esta quimioprofilaxis que se llama, que es una medicación que hoy el Sistema Provincial de Salud la está proveyendo a través del programa de tuberculosis. Nosotros siempre decimos, los pacientes que presentan tos crónica o tos persistente de más de 15 días de evolución, le aconsejamos la consulta hacia el nosocomio que tengan más cercano al domicilio, porque con herramientas básicas como ser una simple radiografía de tórax, que es un método complementario que está al acceso inclusive en las zonas rurales, en las zonas periféricas, se puede tener una sospecha de esta enfermedad. Y por otro lado, la confirmación que se hace a través del examen de la flema, del examen de esputo, que eso también lo identificamos en los distintos laboratorios de bacteriología que tenemos en la provincia, acá también en el Hospital Avellaneda, y con lo cual se confirma el diagnóstico. Y el tratamiento es un tratamiento realmente que está al acceso de todos, es decir, que es un tratamiento gratuito, sin cargo, que se lo administra a través del programa, que es el Programa Nacional de Tuberculosis, y los médicos que atendemos esta patología, una vez que se hace el diagnóstico, se deriva hacia el área cercana al domicilio, es decir, al CAPS más cercano al domicilio, donde va la medicación que va a hacer el tratamiento de este paciente durante los 6 meses y la va a ir retirando y haciendo los controles periódicos en el centro cercano a su domicilio. Y los niños tienen síntomas también de pérdida de peso, son niños que se estacionan, que sufren de desnutrición, se estacionan mucho con el peso, y siempre que nosotros decimos que hay un niño con tuberculosis, hay un adulto que lo contagia. Eso es muy importante porque los niños son muy susceptibles, y vuelvo a repetirte, la profilaxis en los contactos de los pacientes con tuberculosis es lo más importante para nosotros. Y otra cosa importante que no dijimos, cómo se transmite la enfermedad. Esa es otra cosa muy, muy importante. La enfermedad se transmite de persona a persona. Cuando el paciente tose o estornuda y por las gotitas de flush elimina los bacilos. Entonces se contagia de persona a persona. Esa es otra cosa importante. Cualquiera se contagia de tuberculosis. ¿Quiénes consideramos convivientes? Los consideramos a las personas que conviven 4 o más horas con un paciente con tuberculosis. Entonces es muy importante esto. ¿Por qué? Porque por ahí dicen, yo he tenido contacto con un paciente con tuberculosis y me vengo a hacer los estudios. ¿Contacto de cuánto? 15 minutos, media hora, 1 hora. No, tiene que ser diariamente y 4 o más horas de haber convivido con un paciente con tuberculosis.
Y lo mismo, otro concepto importante es saber que el paciente que hace tratamiento para tuberculosis, con 2 semanas que el paciente ya haya realizado tratamiento, los bacilos ya no son contagiosos. O sea, los primeros 15, 20 días el paciente utiliza el barbijo. Es muy importante para que no se transmita la enfermedad. Pero después estos bacilos se mueren y ya el paciente no contagia. Entonces es muy importante por el tema laboral y por el tema de la asistencia de los niños a la escuela. Otra pregunta importante, los niños que tienen una PPD positiva, que han tenido contacto con un paciente con tuberculosis, pero no tienen síntomas y la placa radiográfica está bien, en ese caso, ¿por qué van a faltar a la escuela? Uno escucha que, no, son contactos de una tuberculosis y faltan semanas y semanas a la escuela. Si el niño no tiene síntomas, el niño tiene radiografía de tórax normal, debe concurrir a la escuela. Entonces eso es muy importante porque es la psicosis también en las escuelas y todo cuando hay un niño con tuberculosis. Y otra cosa es la discriminación de la enfermedad. Son pacientes que sufren discriminación. Entonces es muy importante que practiquemos la empatía. Cualquiera se puede enfermar de una tuberculosis, no solamente aquellas personas que son o de bajos recursos, no, se puede enfermar de tuberculosis cualquier persona. Entonces es muy importante tener estos conceptos. Es muy importante el diagnóstico precoz, es decir, evitar de llegar a formas avanzadas donde esos pacientes quedan con secuelas, esos pacientes quedan con lo que se llama secuelas fibróticas, es decir, cicatrices importantes, cavidades dentro del pulmón, que son en realidad porque el paciente tarda mucho en hacer la consulta, el paciente tarda mucho en llegar al centro de salud para consultar y para hacerse los estudios. Y de esa forma, lógicamente, aparecen las secuelas, que es la agitación, la falta de aire, pueden toser, expectorar con sangre, pueden hacer broncoespasmo. Entonces, por eso nosotros les aconsejamos la consulta precoz, primero al centro de atención primaria cercana a su domicilio, y en casos que en realidad los médicos de CAPS consideran hacer una interconsulta, nos lo derivan a los neumonólogos que estamos en los hospitales cabeceras acá de la capital. Y si existen algunas dudas, existen métodos complementarios a los cuales nosotros acudimos, métodos endoscópicos y demás, hasta poder confirmar. Pero la idea, ¿cuál es? La idea es hacer un diagnóstico precoz, hacer un tratamiento fundamentalmente continuo. ¿Cuál es el problema que usted me dice? ¿Por qué quedan con secuelas? Quedan con secuelas porque son pacientes, hay muchos pacientes que hacen abandono de tratamiento, es decir, inician el tratamiento 20 días, un mes, y después ya abandonan el tratamiento, se sienten mejor y lógicamente la enfermedad sigue avanzando porque es un bacilo de crecimiento lento, de duplicación lenta. Entonces el bacilo continúa, la infección continúa, las lesiones progresan y los síntomas, por supuesto, se van a ver mucho más de manifiesto y van a ser síntomas mucho más acentuados. Así que la idea es, si lo podemos hacer sencillo, si el paciente no se siente bien, ve que ha bajado mucho de peso, que viene con una tos persistente que no responde con los medicamentos clásicos habituales, que se nota que falta el aire, que en algún momento ha escupido con sangre, o que viene con un síndrome febril persistente, fiebre, escalofrío, sudoración profusa, prolongada, debe hacer la consulta. Debe hacer la consulta fundamentalmente para evitar esto que se llama, que es la oportunidad terapéutica, es decir, el momento justo para hacer el tratamiento, el momento justo para quedar sin secuelas.
y de esa manera la calidad de vida del paciente no se va a ver resentida. La tuberculosis sí se cura, por supuesto que se cura, y el tratamiento lleva a un tratamiento intensivo de 2 meses con 4 drogas. Y luego ya es un tratamiento mucho más sencillo, más simple, con 2 drogas durante 4 meses, con lo cual digamos, ya aseguramos a que no quede el paciente ni con secuelas ni con bacilos que puedan generarle una recaída en algún momento. El servicio funciona de 2 formas, ya sea con turnos programados o con turnos en forma de demanda espontánea. Funciona el consultorio de lunes a viernes en el horario de la mañana y uno de los días, que creo que es los días martes a la tarde, profesionales del servicio de neumonología y aparte, bueno, también del servicio de medicina general que está funcionando también mañana y tarde, que puede derivar a los pacientes en el caso de que sea necesaria la interconsulta con el servicio de neuro.